Y ahora sí, discúlpenme en serio, pero problemas técnicos. Y ahora sí. Entonces, recapitulando, eh, me disculpan de nuevo por, por la interrupción. Ya, recapitulando, hicimos el coseno cuadrado de x y estábamos haciendo el seno cúbico de x, ¿verdad? Eh, Ahora, esto lo voy a explicar al tiro nomás, porque me di cuenta que se puede hacer directo también. El otro era un paso extra. ¿Ya? ¿Por qué nos da un tercio de coseno de 3x? Es directo, porque por regla de la cadena, eh, si se fijan, tenemos un tercio del coseno cúbico de x, y si esto lo derivamos, va a dar un tercio, porque el múltiplo queda adelante, ¿verdad? Por 3 coseno, lo escribí bien chico ahí sí, por 3 porque la potencia sale hacia adelante, coseno cuadrado de x, ¿verdad? Porque se le baja 1 a la potencia, por la derivada del coseno, o sea, por menos seno de x. ¿Sí? Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces acá nos va a quedar, este 3 se va con este 3, y queda solamente menos coseno cuadrado de x por seno de x, que es exactamente lo que está acá. Eso. Y, o sea, ¿eso nos lo tenemos que aprender o también se podría hacer por partes o con Sí, propiedades? sí, lo pueden hacer por cualquier otra identidad. De hecho, la podemos hacer por sustitución simple. ¿Ya? Esto es para demostrar que da lo mismo, pero si sustituimos, por ejemplo, un u, al u lo llamamos coseno de x, entonces de u nos va a dar menos seno de x de u, ¿verdad? Entonces, de acá, a ver, voy a hacer como un desarrollo paralelo esto. Si reemplazamos ese de u, nos va a quedar el menos seno. Claro, tendríamos que meter este menos adentro, ¿verdad? Para que nos quede ese menos seno. Y acá me equivoqué, no es de u, de x. Ahora sí. Entonces el coseno nos va a quedar la integral del coseno al cuadrado, o sea, de u al cuadrado, menos seno de x es de u, así que de u. Y esta u derivada nos queda, integrada nos queda u al cubo sobre 3. ¿Ya? Y que si se devuelven, lo que vale u es coseno al cubo de x sobre 3. ¿Sí? Es exactamente lo que tenemos acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces acá quedaría terminado el ejercicio y siempre acuérdense de la constante, porque las integrales no están definidas. Si estuvieran definidas, no va la constante. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ahora sí vamos con el otro. Y el otro estábamos haciendo el seno a la 5 de x por coseno cuadrado de x. Entonces acá
podemos aplicar también la trigonométrica. ¿Sí? Podemos pasar el seno a coseno cuadrado, a 1 menos coseno cuadrado. Eso es. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar ese, nos va a quedar seno de x, y ese lo reemplazamos por la trigonométrica. 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado. ¿Sí? Porque 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Seno cuadrado al cuadrado. Y luego el coseno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo eso? Lo ideal es llegar a cosas que podamos reemplazar, sustituir como en el ejercicio anterior, o a algo que conozcamos. Y nosotros no conocemos las integrales de las trigonométricas bajo potencia. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de bajar las potencias o sustituirlo. Entonces, para bajar, acá lo que podemos hacer es hacer resolver este cuadrado binomio. ¿Sí? Se nos va a quedar seno de x coseno cuadrado de x, que es el que está al fondo, y acá voy a resolver el cuadrado binomio. Se nos va a quedar 1 menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ahora voy a multiplicar cada uno de los términos del paréntesis. Se nos va a quedar el primero por 1, menos 2 veces seno de x por coseno a la cuarta de x, más seno de x por coseno a la sexta de x. ¿Ya? Y esto que se ve súper engorroso, en realidad si se fijan hay un patrón. Cada uno de estos, si yo tomo este coseno como un u, por ejemplo, y lo derivo, me queda ese seno de ahí. O sea, menos seno, pero los menos los podemos trabajar. ¿No? Lo mismo acá. Tenemos un coseno y tenemos un seno. Entonces podemos sustituir con uno y nos va a dar el otro. Acá tenemos un coseno y tenemos un seno, entonces lo podemos sustituir uno y nos va a dar el otro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitábamos lograr. O llegar a algo que conocemos, o sea, una trigonométrica sin potencia, o llegar a algo que podemos reemplazar. Entonces, voy a hacer los reemplazos mejor, para no hacerlos directos. Acá lo pueden resolver directo porque si se fijan por la regla de la cadena se llega automáticamente al otro. Pero llamemos u a coseno de x. Entonces de u, si derivamos ese coseno, nos va a dar menos seno de x. No es necesario separarlo, ¿cierto? De x. No, o sea, es lo mismo. Porque como Mm, son términos separados por suma, al final es exactamente lo mismo. Es que el primero es el mismo de antes. Entonces lo saca el tiro como del resto. El primero es el mismo de antes. Ah, ya. Ok. Del ejercicio anterior. Sí. Sí. Claro. Y es la misma sustitución para todo, entonces por eso los voy a hacer en una sola integral. Se fijan, el coseno siempre es el que está elevado y el seno es el que está solito. Entonces el seno es el que tiene que quedar como derivada porque queda solo. Entonces acá nos va a quedar coseno de x, que es u, va a quedar u al cuadrado. Ah, ya, hay que hacer un arreglo primero. De u es menos seno de x, entonces tenemos que factorizar por menos seno de x para poder reemplazar después de u. Voy a factorizar por seno menos seno de x. Lo voy a factorizar para el otro lado para que quede ordenadito. Estefanía, una pregunta.
¿sí? ¿Qué hiciste después que convertiste el paréntesis? ¿De dónde salió el coseno elevado a 6? Multiplicar este término por cada uno de los términos de adentro. O sea, por el 1 sale este primer término, después multiplicamos este término por el segundo, que sale este, y por eso queda el coseno al cuadrado por coseno al cuadrado, nos queda coseno a la cuarta. Pues multiplicamos ese por el tercer término, y nos queda el coseno al cuadrado por coseno a la cuarta, nos queda coseno a la sexta. Ya, era eso, gracias. Entonces factorizamos por menos seno de x para obtener el de u, y acá nos va a quedar menos coseno cuadrado de x, ¿verdad? Acá nos va a quedar más 2 coseno a la cuarta de x, y acá nos va a quedar menos coseno a la sexta de x. Y ahora sí podemos reemplazar. Sí, coseno de x es u. Recuerden, todos los cosenos de x los vamos a reemplazar por u. O sea, acá nos va a quedar menos u cuadrado más 2u a la cuarta menos u a la sexta de u. ¿Ya? Y ahora nos queda una bastante sencilla. Entonces, la integral, voy a reescribir la integral de menos u al cuadrado, ¿verdad? La primera, luego 2u a la cuarta, y la última, menos u a la sexta. Menos u a la sexta. Eso queda así, la separamos. Y ahora es fácil de resolver cada una de estas. Solamente calculamos la integral. Acá nos va a quedar menos u al cubo sobre 3, ¿verdad? Porque se le suma 1 al exponente y se divide por el mismo valor. Más el u a la 2, el 2 primero. El u a la cuarta nos va a quedar u a la 5 sobre 5. Y el u a la sexta nos va a quedar u a la 7 sobre 7 más c. Y nos devolvemos la variable original. Entonces va a quedar. U era coseno de x, directo, ¿verdad? Sí. Acá va a quedar coseno al cubo de x sobre 3 más 2 por coseno a la quinta de x sobre 5 menos coseno a la séptima x sobre 7 más c. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces vamos con la siguiente. Esta era la tercera, nos queda una más de los tipos básicos. Entonces, vamos con estas trigonométricas que son un poco más complicadas. O sea, más complicadas pero más cortas al mismo tiempo. Vamos a hacer, cuando tenemos una trigonométrica de algo que se está multiplicando, tenemos el coseno, ¿sí? El seno de algo, ¿ya? Más el coseno, va por el coseno de algo, diferente al anterior, se va a mantener la trigonométrica seno por coseno, ¿no? Que va a ser igual a 1/2 del seno de a más b más seno de a menos b.
Este es seno por coseno, sí está bien. ¿Ya? Entonces aplicamos esta trigonométrica y así nos van a quedar dos trigonométricas, en este caso dos senos, que no están elevados, que no tienen potencia. Entonces ahí los podemos calcular directamente. Entonces acá nos va a quedar la integral de 1/2 del seno de A más B, seno de A más B, o sea de 3x más 2x, 5x, más el seno de A menos B. A menos B es 3x menos 2x, entonces solamente x, de x. Ya, si se fijan, la fórmula es mucho más larga y se tienen que aprender cada una de las combinaciones porque cada una de las combinaciones es diferente de la trigonométrica. Este seno por coseno, una fórmula diferente es para coseno por seno coseno y seno por seno. ¿Sí? Pero las podemos aplicar, pueden aplicar cualquier trigonométrica que les sirva, esta es la que va a salir directa. Y acá la podemos resolver directamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener 1/2 por la integral de seno de 5x de x más 1/2 por la integral de seno de x de x. ¿Ya? Y la integral de seno es coseno. No, la integral de seno es menos seno, ¿verdad? Entonces la integral de seno es menos coseno del mismo ángulo y tenemos que multiplicarlo por regla de la cadena por el valor que anule el valor que va a salir de la derivada, ¿verdad? Que en este caso sería un 5. En este caso saldría un 5, entonces tenemos que anular ese 5 que sale de la regla de la derivada y nos queda un quinto, por un quinto, ¿verdad? Más 1/2 y la derivada de seno es coseno, menos coseno, por menos coseno de x. Y en este caso no es regla de la cadena porque si derivamos x es solamente 1. O sea, regla de la cadena hay, pero es simplemente 1. Más c. Entonces voy solamente a reordenar y nos va a quedar menos 1/10 por coseno de 5x menos 1/2 por coseno de x más c. ¿Alguna pregunta en este? ¿No? Yo me perdí. ¿Por qué el menos coseno de 5x, o sea, el seno de 5x te da menos coseno 5x por un quinto? Ahí me perdí. ¿Por qué da este quinto de acá? Sí. Ya, por regla de la cadena. ¿Cómo lo pueden hacer si no se dan cuenta que no va directo? Siempre podemos pueden usarlo por lógica o pueden usar algún método de integración. Entonces, por ejemplo, por lógica, ustedes podrían sacar la derivada del coseno como para comprobar que les dé la integral. Entonces, al sacar la derivada de ese coseno de 5x o de menos coseno de 5x, y esto lo derivamos, para la derivada, ese menos 1 queda menos adelante, la derivada de coseno es menos seno, así que se va ese menos y queda seno de 5x por la derivada de lo de adentro, por 5x derivado, ¿verdad? Y la derivada de 5x es simplemente 5, ¿verdad? Lo que acompaña a la x. Se va a quedar seno de 5x por 5. Y ese valor, ese 5 que queda acá, no lo tenemos acá, ¿verdad? Solamente tiene seno de 5x, no seno de 5x por 5. Entonces, para anular ese 5, se multiplica por un quinto acá, ¿ya? Por la regla de la cadena, de la derivada. Y otra forma de verlo es que no conocen la integral de coseno de 5x, conocen la integral solamente de coseno de x, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer una sustitución simple. Llamamos u a 5x. ¿Ya? Entonces, la derivada de u va a dar 5 de x, ¿verdad? Entonces, tenemos que arreglar la forma... seno de esta integral, si la sustituimos acá con esa sustitución, nos va a quedar, tendríamos que arreglarla primero, ¿verdad? Porque no tenemos ese 5 de x. Entonces quedaría la integral, 1/5 de la integral 5 por seno de 5x de x. Y ahí tenemos ese 5 de x que estábamos buscando para poder sustituir. Entonces, si sustituimos acá, va a quedar 1/5 de la integral de seno de u, ¿verdad? Porque u es 5x, y de u es 5 de x, así que de u. Y ahí queda directo. Por eso aparece ese 1/5 de ahí. ¿Se entiende? Y después la u tienen que calcular la integral. Bueno, si calculamos la integral ahí, quedaría 1/5 por menos coseno de u, y esa u hay que volver a la original, así que quedaría 1/5 menos 1/5 por coseno de 5x, ¿sí? Que es lo que estaba acá. Acá. ¿Se entiende? ¿No? Sí, sí, caché, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá entonces? Ya. Vamos con el siguiente. Tenemos 1 más seno al cuadrado de x. Entonces, si se fijan, acá no hay una sustitución que podamos usar dentro del paréntesis del cuadrado, porque si sustituimos ahí y luego derivamos, lo que vamos a obtener es un coseno, ¿cierto? Si sustituimos todo esto por una u, luego la derivada de u sería coseno de x. Y no tenemos un coseno de x fuera como para reemplazarlo. Entonces no podemos hacer una sustitución directamente acá. Entonces tenemos que arreglarlo de alguna forma. Y lo que podemos hacer es resolver el cuadrado de binomio para obtener los tres términos separados. Si resolvemos el cuadrado de binomio, nos va a quedar 1 más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Cuadrado de x. De x. Ahí sí. Y si se fijan, los dos primeros términos los podemos resolver directamente. Entonces separémoslo. Tener la integral de 1 de x, luego la integral de 2 seno de x de x. Y esta es la integral que no sabríamos resolver. Pero este fue el primer ejercicio que hicimos también, o lo hicimos por coseno. Bueno, independiente es la misma identidad trigonométrica para seno o para coseno. Son fórmulas diferentes, pero la misma tipo de identidad trigonométrica. Entonces, ese seno cuadrado lo podemos reemplazar por la identidad de el ángulo medio. La misma fórmula que escribimos antes, seno cuadrado de x va a ser 1 menos coseno de 2x sobre 2. Entonces, si reemplazamos esa fórmula, vamos a obtener un coseno, pero que no está elevado. Entonces podemos resolverlo. Calculemos la integral de 1. La integral de 1 es simplemente x, ¿verdad? La integral de 2 seno de x es menos
Menos 2 coseno de x, ¿verdad? Porque la integral de seno es menos coseno, así que queda directo, más la integral, y acá reemplazamos según la identidad trigonométrica. Entonces tenemos seno cuadrado de x, nos va a quedar 1 menos coseno de 2x sobre 2 de x. Y ahora sí lo podemos reemplazar. Podemos separar con el menos 1/2 y coseno de 2x, entonces nos va a quedar el x menos 2 coseno de x más la integral de 1/2 de x menos la integral de coseno de 2x de x. Y cada una de esas la podemos calcular directamente, ¿verdad? La integral de 1/2 es 1/2 por x, ¿verdad? La integral de coseno de 2x va a ser, la integral de coseno es seno, así que nos va a quedar seno del mismo ángulo por la regla de la cadena, ¿verdad? Por 1/2. Por la misma razón que los anteriores, porque si derivamos ese seno, al derivar este seno nos va a dar coseno de 2x por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es 2. Entonces, para anular ese 2 que no tenemos acá arriba, nos tiene que quedar 1/2. ¿Sí? Más c. Y ahí quedaría. O bueno, podemos juntar las x, pero ya es reordenar. 3/2 de x menos 2 coseno de x menos 1/2 seno de 2x más c. Y ya teníamos todo calculado. ¿Alguna pregunta en esta? ¿Por qué en la integral del coseno, la menos integral coseno de 2x no está partida en 2? Porque no estaría como todo dividido en 2. Ah, sí. Me faltó escribir acá este 1/2 está multiplicando tanto al 1 como al coseno, ¿verdad? Entonces acá me faltó ese 1/2, tienes razón. Y ahí queda el coseno de 2x y 1/4, ¿no? 1/2 va a quedar simplemente fuera de la integral, por lo tanto se iba a multiplicar con el otro 1/2, claro, y nos quedaría 1/4. Ahí sí. ¿Alguna otra pregunta en esta? Ya, entonces tenemos ahora el cuadrado de binomio, pero con un seno más un coseno dentro. Que como se puede imaginar es más o menos el mismo procedimiento lógico, pero tenemos que usar las identidades que nos convengan. Entonces, primero resolvamos el cuadrado de binomio. Vamos a obtener seno cuadrado de x más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado de x. Y como en este caso tenemos un coseno con un seno cuadrado que se están sumando, los podemos directamente eliminar. ¿Sí? Eso es 1, ¿no? Es 1. Acabo de ver el chat que tenía un mensaje. Ah, es lo mismo del dividido por 2 que faltaba. Ya, gracias. Claro, eso es directamente 1. Tenemos por trigonométrica, sabemos que el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1.
Entonces podemos reemplazar esa trigonométrica y nos va a quedar simplemente la integral de 1 más 2 seno de x coseno de x de x. ¿Ya? Y ahora que tenemos eso, tenemos dos opciones en realidad de calcular esta integral, porque la derivada de una da la otra. Pero si esto lo separamos en dos integrales, nos va a quedar la integral de 1 de x más la integral de 2 seno de x coseno de x de x. Entonces, esto lo podrían calcular por sustitución simple. La derivada de seno es coseno, o la derivada de coseno es menos seno, y lo sustituyen y podrían llegar al resultado. Pero hay otra opción. Podemos usar otra fórmula trigonométrica, que sabemos que el seno del doble de un ángulo es exactamente 2 seno de x por coseno de x. ¿No? Entonces esta integral de acá la podemos sustituir por seno de 2x. ¿Verdad? 2 seno por coseno es el seno del doble del ángulo. Entonces ahí lo tenemos directo. Ahí simplemente la calculamos, la integral de 1 es x, y ahora podemos calcular esta integral directamente. La integral de seno es más o menos menos coseno, ¿verdad? De 2x, y por regla de la cadena, por 1/2, más c. Solo lo estoy reescribiendo. Y ahí quedaría la integral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo lo hice de otra forma y no me dio igual. Con la sustitución, Sí, hagámoslo con la sustitución. debería quedar, o sea, no tiene por qué quedar igual, ¿cierto? Sí, debería quedar igual. O algo equivalente, pero Que según la profe no siempre da igual, o sea, eso dijo una vez. sí, por eso digo, o algo equivalente, que dé el mismo valor. Por ejemplo, acá te puede quedar coseno de 2x es el doble, también es el doble de un ángulo, entonces perfectamente, veamos si te dio directamente eso. Me quedó menos coseno al cuadrado de x. Sí. Menos seno cuadrado. Sí, coseno. No, seno cuadrado menos seno cuadrado. Déjame escribirlo. El coseno de 2x se puede cambiar por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Eso? No me había quedado x menos coseno cuadrado de x más c. Yo Ya. puse que u es coseno y de u menos seno. Resolvámoslo con la... Sí, pueden dar... Por eso te digo, pueden dar algo diferente. No puede dar algo diferente, puede dar algo equivalente. Porque podemos aplicar todas las trigonométricas que queráis acá y... Ah, ahí dala con esa trigonométrica directo. ¿Te quedaste con el coseno o con seno de resultado? Con coseno. Con coseno. Ya, entonces podemos... Este seno cuadrado... Ah, no, pero me falta un 1. Tendría que haber quedado un 1 también. Por ahí. Porque ese seno cuadrado lo puedes cambiar por 1 menos coseno cuadrado. Y ahí los cosenos cuadrados se sumarían, quedaría 2 y se elimina con este 1/2. Sí. Pues digo, hay varias formas que pueden quedar equivalentes usando las trigonométricas. Hagamos la solución por sustitución. Desde aquí. ¿Cierto? Esa integral.
Entonces podemos sustituir, como está en positivo, u lo podemos sustituir por seno de x, para no tener que cambiar el signo. Y de u va a quedar coseno de x de x. Y lo pueden reemplazar al revés también, solo habría que hacer un cambio de signo, ¿cierto? Entonces esa integral va a quedar, el 2 saquémoslo hacia afuera, y va a quedar u de u, ¿verdad? Sí. Ah, tú hiciste la sustitución al revés, por eso quedaste con coseno. Dos u cuadrado sobre 2, perdón, sin integral. La integral de esto es u cuadrado sobre 2, entonces queda 2 por, perdón, el 2 se va, y queda solamente seno cuadrado de x. ¿Sí? Y de ahí venía el seno cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, todo esto resultó, y esto hubiera quedado con un x adelante, ¿verdad? De la otra integral, y un c al final, de la constante por ser indefinida. Y si hubieras hecho probablemente tú lo que hiciste fue la sustitución al revés. Si la hacen al revés, acá hubiera quedado un coseno. Sí, pueden haber muchas, todas estas son respuestas de la integral que dan exactamente el mismo número. O sea, al final deberíamos poder reemplazar el x y que dé el mismo valor, ¿ya? Con la constante. Porque son todas equivalentes al final. Y podemos usar cualquier otra identidad trigonométrica y volver a cambiarlo y es la misma expresión, o sea, otra expresión, mismo valor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta en esto? ¿No? Ya. Esto eran los ejercicios de hoy. Lo que quiero hacer ahora es escribir como un resumen de lo que ocupamos, ¿ya? De las 4 grandes categorías, que en realidad no es una receta, pero sirve para poder tomar decisión de qué trigonométrica poder usar, ¿no? O qué camino poder seguir. Entonces, como les decía, hay 4 tipos que nos podemos encontrar. Por ejemplo, la primera serían, viendo con la goma, potencias pares de senos y cosenos. O sea, cuando tenemos potencias pares, generalmente lo que va a convenir aplicar es la del ángulo medio. ¿Por qué? Porque podemos reemplazar directamente el seno cuadrado de x por 1 menos coseno de x sobre 2, y el coseno al cuadrado de x lo podemos reemplazar por 1 menos coseno cuadrado de x sobre 2. Ay, perdón, la escribí igual. ¿Cuál es más? Siempre se me confunde. El más es con coseno. Ya. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿por qué en el primer ejercicio ocupamos esa trigonométrica y no reemplazamos o hacemos el método de sustitución? Porque coseno elevado a 2 de x, voy a ver la primera. Coseno elevado a 2 de x no puede ser sustituido por u coseno de x, y que queda u cuadrado, y eso es u a la 3t. En este caso no puedes usar sustitución, porque si usamos sustitución y reemplazas con la que me dijiste por u igual coseno de x, si tomamos u igual coseno de x, la derivada de esto va a ser menos seno
de x de x. Y ese menos seno no lo tenemos en la integral. Entonces, no hay... A menos que... No se puede usar una integral directa. A menos que haya algún cambio trigonométrico también que lo podemos ocupar. Pero sí, nos falta ese menos seno en la integral para poder hacer la sustitución. Y no lo podemos agregar. Los números los podemos agregar multiplicando por un 1 conveniente, sumando por un 0 conveniente. Pero cuando estamos hablando de una función, no podemos aplicar directamente un 1 conveniente porque no podemos dividir por seno de x. Seno de x puede valer 0, entonces se puede indeterminar. Esa es la razón. Entonces vamos de vuelta acá. Ya, ese es el caso de la mitad del ángulo, que nos conviene cuando hay potencias pares, porque así se elimina directamente la potencia. ¿Ya? Cuando hay potencias impares, como el segundo ejercicio, potencias impares de senos y cosenos, en la trigonométrica que generalmente nos va a convenir usar es el seno más coseno cuadrado de x, esta pitagórica, ¿verdad? Como les vimos, nos va a permitir que queden multiplicaciones de senos cuadrados de cosenos cuadrados por senos o senos cuadrados por cosenos. Entonces ahí podemos usar una sustitución. ¿A dónde está la 3? Esta, por ejemplo. Bueno, esta es la otra, pero es la misma idea. Esta es la de ese caso. Nos va a permitir tener de este tipo, ¿cierto? Que nos quede alguna trigonométrica al cuadrado por una simple. Y así al sustituir y derivar, vamos a poder encontrar la otra parte y poder sustituir las dos. El otro caso es cuando tenemos expresiones pares e impares multiplicadas. Entonces acá no hay par e impar. Entonces acá no hay una identidad que nos pueda ayudar directamente, sino que lo que tenemos que tratar de hacer es transformar las dos a pares o las dos a impares. ¿Ya? Y así nos va a permitir elegir una de las dos trigonométricas de los casos anteriores. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos deberíamos poder despejarla y llegar al resultado. Y en la última, que es el caso donde hay más fórmula, cuando tenemos productos del tipo seno de nx por coseno de mx. ¿Ya? Acá tenemos que ocupar las trigonométricas de multiplicación de cosenos por seno, de diferente ángulo. Entonces, tenemos, por ejemplo, seno de A por coseno de B, va a ser un medio de seno de A más B más seno de A menos B. Tenemos el coseno de A por el seno de B. Esto no es que sea diferente, porque se fijan el de arriba es igual al de abajo. La multiplicación da lo mismo el orden. Pero el problema es que esto lo vamos a usar cuando A es mayor que B. Consideremos siempre que A es mayor que B. Entonces esto da positivo. Y acá si el B es menor que la A, mejor usamos la de abajo, que A es menor que B, ¿ya? O si no, les va a dar igual, pero tienen que hacer el despeje de un ángulo negativo, ¿ya? Entonces lo voy a anotar simplemente por eso.
¿sí? Que al final lo que hace es cambiar el signo del seno porque el seno no es función par. ¿Ya? Después tenemos si los dos factores son coseno, va a ser un medio, ay, sí me quedo chica el espacio, de coseno de la suma de los ángulos más coseno de la suma de la resta de los ángulos. ¿Ya? Y finalmente, si los dos son seno, vamos a tener un medio del coseno de la suma de los ángulos menos coseno de la resta de los ángulos. Y acuérdense, acá en estos casos si les da un número negativo da lo mismo, porque el coseno es lo mismo del número positivo que del negativo, así que como absorbe el signo, finalmente. En cambio en el seno no da lo mismo. ¿Ya? El seno sí saca el signo hacia afuera. Y esos son en resumen, ¿ya? Reglas que nos van a poder... Acuérdense que esto no es una receta, pero nos va a ayudar a tomar decisiones para poder resolver las trigonométricas. Esos son. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vas a subir los apuntes? Sí. Ya, bacán. Están todos Gracias. el apunte y la grabación. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces quedamos hasta aquí.